Buenas. Hola, jefe. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Bueno, preparadísimos para esta noche, por supuesto, mañana, 25 de mayo, obviamente, pero estamos aquí presentes porque en la Argentina pasan cosas y el pueblo quiere saber. ¿Y dónde quiere saber el pueblo? Acá. ¿Dónde debate? ¿Dónde discute el pueblo? Acá. Este es como el Cabildo. Viste que el Cabildo antes servía para todo. Para todo lo que pasaba en el Cabildo. Este programa es el Cabildo del año... Cabildo abierto. Cabildo abierto. Cabildo abierto. Bueno, 7 metros mide la puerta. Si alguien se quiere ir, es el momento. Me encanta decir eso. Algún día se van a ir todos. Igual para... Te quedas solo. ¿Sabes qué? La estuve midiendo, mide 3.20. Pues es metafórico, es metafórico. No, porque dije 7 y casi no paso. No, pero la del frente mide eso. Claro. ¿El portón de enfrente? 3.20. 320, bueno. Me iba a ir. 320 más 3, bueno. 320 más sumado lo que mide esto, sí. Ahora sí. Si querés te la ampliamos. Escuchá, tenemos un ministro ahí con nosotros. ¿Cómo le va, Lino? ¿Todo bien? Gracias por estar con nosotros, ¿eh? Nos gusta mucho que esté en este programa. Usted, la verdad que ha sido uno de los pocos que ha tenido tan buenas calificaciones, su gestión en el gobierno anterior y también ahora, así que es un gusto tenerlo acá presente para que nos cuente qué está pasando. El pueblo quiere saber, como decía recién. Gracias por estar. Bueno, en instantes te contamos qué pasó con la justicia y AFA, un día que va a marcar un antes y un después en el fútbol de la República Argentina. Moyano en el medio y todo el escándalo, ¿no? De AFA que sigue, una institución que sigue adelante y que nos duele a todos los argentinos porque este viene desde hace mucho tiempo y las cosas están mal desde siempre y ahora un poco peor también. Entonces Servini de Cubría dijo a por AFA, veremos qué pasa. El diario. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa? Habla solo. Se ríe encima. Disculpe, Lino, ¿eh? Es gente mayor, es gente mayor. Che, ¿todo bien? Sí, es que me estaban pasando ¿Está de bien? gobierno. Bueno, bien que sé, estamos en un programa de televisión. Pero es para darle a La celosa usted. que chiquita fue a comer con Macri, hoy lo Sí. invitaron a ella. Bueno, rápidamente, en instante vamos a ampliar, pero ¿qué pasó en AFA? Bueno. Con AFA y Justicia, ¿no? Reunión de comité ejecutivo de AFA, estaban diciendo Superliga sí, Superliga no, Moyano contra Tinelli, esta discusión que ya tiene varios días. La fecha. Sí. Para tratar el tema. Exactamente. Bueno, Recordemos que el campeonato termina el próximo domingo. ya, Sí. termina ya este domingo la final entre Lanús y San Lorenzo. Se leyó una resolución que mandó la jueza María Romilda Servini de Cubría. ¿Por qué vos empezaste diciendo puede ser un parteaguas para la historia de la AFA? Y es exactamente así, porque en esa resolución que ahora la vamos a mostrar, la jueza habilita a que la IGJ, que es el gobierno, la Inspección General de Justicia, de alguna manera intervenga la Asociación del Fútbol Argentino. No es Ahora, hace un punto ahí, intervenir. porque Macri le tiene ganas a la AFA desde que ganaron. Desde que era presidente Claro. de Boca. ¿Qué se movilizó para llegar a este punto? Bueno, acá María Romilda Servini Cubría viene con una investigación hace mucho tiempo. ¿Te acordás que está Piotti, hay veedores en la AFA? Avanzó mucho Servini de Cubría para demostrar que faltan fondos, que los clubes iban a las cooperativas, a las financieras. Avanzó mucho la investigación. Y en este momento se está resolviendo cuál va a ser la futura conducción de la AFA. Si la va a manejar Moyano, si la va a manejar Tinelli, si se separa la Superliga. La novedad de hoy es esta resolución que envía la jueza Servini de Cubría diciendo que la IGJ puede llegar a intervenir. ¿A quién le habla? Al que maneja Fútbol para Todos, que es Fernando de Andrés, que es Secretaría General de Presidencia en coordinación con Fernando Marín. Bueno, estamos con todo ese tema, absolutamente lo vamos a tratar en nuestro programa. ¿Cómo le va, Lino? Gracias por estar con nosotros, ¿eh? ¿Cómo anda, ministro? Muy bien. Bueno, yo recién lo decía cuando lo presentaba, ¿no? Usted es ministro actualmente de Ciencia y Tecnología, pero no es un ministro más, porque usted es un ministro de alguna manera heredado por este gobierno. ¿Se siente un poco así o no? Bueno, ese es un hecho concreto. Yo Claro. vengo de la administración anterior Trato de soy usar la el único herencia, ¿no? y pasé a esta nueva administración. O sea que es una situación peculiar que no tiene antecedentes en la Argentina, que ha sido bien vista a nivel internacional, sobre todo en toda Latinoamérica. Es un hecho inédito que se conserve una política de ciencia y tecnología más allá de un periodo presidencial. Realmente en Latinoamérica se tiene el síndrome de Adán, que dice, antes de mí, nada, y se cambia todo. Acá, bueno, en un hecho inédito se decidió avalar una política previa, mantener los recursos, mantener los lineamientos, y me parece que es un hecho que la gran mayoría de la comunidad científica ha aprobado, y por lo menos la respalda diariamente. No es poca cosa lo que le pasa a usted, creo que no le pasa a nadie.
Sí, digamos, bueno, ¿Tu familia está contenta o no? No, mis hijos estaban esperando unas vacaciones un poco más largas. más largas. Sí, tuvieron una serie de decepción, sí. Son 12 años sin más de Claro. un fin de semana largo de vacaciones, así que ellos fueron la principal decepción, todos tuvieron la principal decepción, pero bueno, entendieron mis motivos. Tenemos un informe. ¿Quién es el ministro? ¿Quién es Lino Barañao? Aquí lo presentamos, mirá. En cuanto de vos dependa. El hombre que sobrevivió a la grieta. En el año 2007, CFK tomó la decisión de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Mauricio Macri continuó esa política de Estado y eligió a la misma persona, Lino Barañao. Yo soy Lino Barañao. Desde diciembre de 2007 he sido el ministro de Ciencia y Tecnología. Hemos abierto el campo de la ciencia a la interacción, a la ciencia aplicada, a los procesos productivos, a la economía. El hecho de que se reconozca que la ciencia es importante es un aporte que hemos logrado hacer. Tecnópolis ha tenido una gran importancia. Es un reconocimiento a la política de Estado de la Presidenta de haber creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de todo lo que se avanzó. Y esto muestra la alta calidad de los recursos humanos que tenemos en el país y presentar a Argentina como un país distinto, un país que no solo produce alimentos, no solo tiene recursos naturales, sino que también tiene alta tecnología. Es emocionante, la parte del despegue es terrible. Juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para el que habéis sido nombrados. Si así no lo hicierais, que Dios y la patria os lo demanden. Juráis por la patria, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva para el que habéis sido nombrado. Sí, juro. Los proyectos siguen más allá de la persona que está a cargo. Y es bueno que haya cierta alternancia. Se había embalado la mitad de mi oficina y bueno, me ofrecía hacer la transición ordenada con el nuevo ministro o ministra para el área, y fue Marcos Peña que me dijo que bueno, o era yo o las alternativas no eran aceptables para ellos. Lino Barañao, nosotros ya veníamos destacando hace mucho su trabajo, creíamos que él es una persona que viene desarrollando una política de Estado muy valiosa. Cuando dijimos que íbamos a buscar los mejores, Mauricio Macri pensó en él como la persona que estaba mejor capacitada para esto. Lino, por supuesto, lo consultó conmigo, si no, no hubiera aceptado. Y me dijo, no, tenés que aceptar porque hay que custodiar esto que hemos hecho. Cuando a mí me hablan de cuestiones de Estado, yo respondo siempre como una jefa de Estado. Eso no se puede improvisar, tenés que cuidar a los científicos, sean militantes o no, los científicos son gente muy valiosa. Puse al frente a un cuadro científico, no puse a un hombre venido de la política. Pero con tres condiciones. Primero, decir que yo te autorizo explícitamente. En segundo lugar, te tienen que dar la misma libertad para la elección de la gente que yo te di. Y tercero, que te dé el financiamiento. Con esas condiciones, todo bien. Me parece que no puede estar en cuestión la gobernabilidad porque no le gusta a la persona que salió electa. Es muy primitivo como visión, creo que ya hemos superado. Si hay alguien que le hacía falta a este programa era usted, Lino. Yo le voy a explicar por qué. Todo el tiempo escuchamos diferentes posturas, generalmente de un lado o del otro, la famosa grieta que muchos la niegan pero existe. Y usted me parece que es un hombre que puede de alguna manera acercar las partes. Es un hombre que, ahí veíamos la expresidenta de la Nación, las maravillas que hablaba de usted y las maravillas que habla el actual presidente Mauricio Macri. Entonces me parece que de alguna manera está en una posición, después de todo lo que ha hecho, de lo que está haciendo, que puede hablar y puede de alguna manera acercar a los argentinos, unirnos. Bueno, creo que sería un rol importante y deseable. Obviamente trasciende lo que se espera de un ministro de Ciencia y Tecnología, pero creo que es la filosofía de la ciencia la que permite hacer esto. En ciencia no hay banderías políticas, lo que pesa es el valor de verdad que tienen los experimentos que uno hace. Y además uno está muy acostumbrado a cambiar su diagnóstico, su hipótesis de acuerdo a los datos de la realidad. Si uno no se encasilla, no se encariña con una teoría predilecta, y porque eso lo lleva ineludiblemente al fracaso. Y creo que esa filosofía de la ciencia es la que hemos llevado adelante en el Ministerio y la que de alguna forma ha obtenido este reconocimiento, tanto por la administración anterior como por esta. Y usted decía obviamente que la ciencia no tiene nada que ver con la ideología, pero todo se ha teñido un poco de un relato. Vuelvo a lo de hoy, ¿no? Tanto de un lado como del otro. ¿Cómo ha hecho usted para mantenerse al margen absolutamente de todo, para que confiara así Cristina Fernández de Kirchner y ahora Mauricio Macri y todo su equipo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hemos tenido siempre una política ecléctica respecto del financiamiento, de la consulta. Por ejemplo, en el plan
de Ciencia y Tecnología, Argentina Innovadora 2020, hemos consultado a más de 1.500 referentes, no solo del sistema científico, sino del sector productivo, de ONGs. Entonces, esa política de consenso, que es la que permite formar un plan que sea considerado justamente la política de Estado, no haber hecho distinción de banderías políticas entre los intendentes o entre los empresarios, que muchas veces tenían posiciones cambiantes, a veces favorables, otras hostiles al gobierno. Creo que eso fue lo que fue reconocido, pero lo que pasa es que nuestro horizonte siempre es de un plazo mucho mayor que un periodo de gobierno, o sea, no podemos pensar en términos del inmediato, del rédito político que va a tener el presidente de turno. Es decir, ahora estamos cosechando resultados, por ejemplo, patentes de línea de investigación que llevan más de 10 años de ser financiadas en forma continua, y este apoyo continuo del Estado es esencial, ¿no? Si en aquellos sistemas en que se observan variaciones bruscas, cambios de dirección, el esfuerzo que hace el contribuyente para financiar la ciencia termina siendo estéril. Sabe que lo veo usted y pienso directamente en la educación, cómo está la educación del país, ¿no? Cuando yo era chico todo el tiempo se hablaba de la fuga de cerebros, que la gente se preparaba, se formaba y trataba de irse a buscar un futuro mejor, un mundo mejor. ¿Cómo ve la educación? ¿Cuál es la crítica que hace de la educación actual o de los últimos años en nuestro país? ¿Y qué pasa con los jóvenes que quieren encauzar su vida en la ciencia y poder estudiar? Y a veces se le complica mucho, ¿no? Bueno, creo que la renovación de la educación o el repensar la educación es un problema que están teniendo todos los países por este hecho de que ahora los cambios que antes eran lineales, se llevaban décadas para que uno notase alguna diferencia, ahora se experimenta en cuestión de años. Y creo que el principal desafío que tenemos es preparar a los jóvenes para un mundo que está ya próximo. Estamos hablando de que en 20 o 30 años la mitad de las tareas que conocemos van a ser reemplazadas por computadoras. Esto es una realidad, está ocurriendo ya. Entonces tenemos que preparar a los jóvenes para que tengan una salida laboral, y cuando hablo de los jóvenes son los que están entrando hoy en la educación, los que están entrando al jardín. Esos son los que van a enfrentar un mundo radicalmente distinto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fomentar la creatividad, la capacidad de innovar de los jóvenes. Nosotros estamos desde hace tiempo, por ejemplo, financiando un programa que se llama Program.ar, que tiende a enseñar código, a enseñar a programar a los chicos en las escuelas, que usen esas computadoras de Conectar Igualdad, no para chatear, para ver videojuegos o para bajar contenidos, sino para ver que es una herramienta muy útil para hacer cosas nuevas, que puede ser la clave para su futuro. Las carreras de programación, las carreras científicas tecnológicas son las que seguro van a tener trabajo en las décadas que vienen. Y para eso hemos hecho también esfuerzos muy importantes en la divulgación científica. Tecnópolis es una postal 3D del futuro al cual queremos llegar como país, donde justamente la ciencia y tecnología, la educación son las que determinan el desarrollo económico y social del país, donde son chicos de las universidades públicas los que actúan como guías, y eso permite que se identifique ese joven que todavía no se ha decidido respecto a su carrera, respecto a qué carrera seguir. Hemos creado un canal de televisión, que es el único ministerio del mundo que tiene un canal de televisión propio, justamente para poder transmitir contenidos que atraigan a los jóvenes a la ciencia, que es Tec TV. Y todo eso se está viendo por fin en la matriculación de jóvenes. Me decían que en la Universidad de Buenos Aires, por primera vez, las carreras que tuvieron mayor incremento en la matriculación fueron las científico-tecnológicas, ingeniería y arquitectura. Y esto es un logro de este esfuerzo continuado a lo largo de todos estos años. Sabe que hasta los más críticos de Cristina Fernández de Kirchner, una de las cuestiones que siempre destacaban era la labor en su área, ¿no? ¿Cómo fue para ustedes el cambio de gobierno? ¿Notaron algo o siguieron haciendo exactamente lo mismo? ¿Hubo otro tipo de trato, mejor, peor, con el cambio de gobierno? Diferente estilo de gestión, digamos. En primer lugar, se mantuvo todo el staff del ministerio. Los que se fueron aquellos que por motivos ideológicos consideraron que no les correspondía seguir. Se incorporó gente pero que ya tenía una experiencia en materia de tecnología, muchos habían trabajado de alguna forma con nosotros, con lo cual la transición fue muy ordenada en respecto a los recursos humanos. Lo que es una filosofía distinta de trabajo, es decir, en el gobierno anterior mi tónica era, yo mandaba un email a la presidenta con el informe de lo hecho. Directamente. Escribía, necesito esto, otro, o las posibilidades son A, B o C, o necesitaría viajar a tal lugar. 10 minutos más tarde sonaba el teléfono y me decía, esto sí, está todo bien o no, o hay otra cosa. Y ese era el esquema de 1 a 1. Ahora tenemos un esquema mucho más cooperativo, digamos, tenemos reuniones de gabinete ampliado, gabinetes específicos para distintos temas, y una posibilidad mayor de interacción entre ministerios, que para nosotros en esta etapa es fundamental, porque el nuestro es un ministerio de servicios, o sea, lo que le llega al ciudadano le llega a través del Ministerio de Salud, de Educación, de Agroindustria o de Producción.
lo que les llega directamente es justamente la divulgación científica. Entonces, para nosotros es imprescindible tener una comunicación fluida con las otras áreas de gobierno, y esto, bueno, es parte de la filosofía de la gestión actual. Nos están viendo en este momento personas, chicos, muchos chicos del otro lado, de todas partes del país, de la Argentina, ¿no? ¿Cómo puede ser un chico que por ahí no tiene los recursos, aparte en este momento, como las cuestiones que estamos viviendo, que por ahí no hay plata para un curso o para acceder a un centro, estudiar un poco más, o acceder a la última tecnología? ¿Qué posibilidades le dan ustedes a los chicos de todas partes del país de acercarse y de emprender una carrera, o por lo menos acceder a cierto tipo de conocimiento, de investigaciones, ¿no? Bueno, que constantemente ustedes llevan a cabo. Es un país muy amplio y el costo de transporte y demás. ¿Pero tienen algún modo de becas? Tenemos becas. En este momento tenemos un programa muy ambicioso, no tanto para el chico que recién empieza, pero para los jóvenes que ya están avanzados en alguna carrera científica, que es el Centro Latinoamericano de Formación Interdisciplinaria. Estamos becando no solo a chicos de todo el país, a chicos de toda Latinoamérica para que vengan a hacer cursos en primera instancia en un centro en la ciudad universitaria, en la Facultad de Ciencias Exactas. En breve esto va a comenzar también en Córdoba, centrados en problemas interdisciplinarios. La idea es poner a estos chicos que tienen, tal vez no tienen toda la formación, pero muchas veces tienen ideas más originales que los científicos encumbrados, para que puedan estar en contacto con los mejores científicos del país y resolver los problemas de su lugar de origen. Esa es una de las iniciativas. Otra cosa que vamos a encarar con el Ministerio de Educación es hacer un seguimiento de aquellos chicos que se destacan en las ferias de ciencia. Yo una vez tuve una entrevista con el ministro de Ciencia de la India. Decía, ¿cómo hacen para seleccionar tantos jóvenes valiosos en la India? Son 1.100 millones de personas. ¿Cómo saben quiénes son los que valen o los que no? Es muy sencillo. Hacemos 100.000 ferias de ciencia. Nos quedamos con los 10% mejores. 10.000. Los seguimos en la escuela secundaria. Nos quedamos con el 10% mejor. Tenemos 1.000 chicos todos los años que lo siguen en la universidad. Creo que esa es una estrategia muy adecuada, porque hay chicos que ya tienen vocación, que tienen cualidades para la investigación, y el deber del Estado es apoyarlos para que puedan fructificar. Pero usted sabe, lindo, que cita el secundario. Para mí el secundario es fundamental. Y vio cuando, no sé si tú te no, pero uno entra al secundario y por ahí, a medida que van pasando los años, van cambiando. Un año querés ser médico, el próximo abogado, después científico, digamos, y no hay contención por parte de la educación secundaria para prepararte para ese momento que vos tenés que elegir después qué querés ser el resto de tu vida. Y uno a los 16, 17 años por ahí no sabe qué quiere ser el resto de su vida. Pero la verdad que hay muchos chicos que tienen muchas ganas de estudiar y por ahí no hay orientación, y los que pueden acceder a una universidad o a una educación terciaria se quedan por ahí con las carreras más características. ¿Qué le recomendaría a los pibes que hay que estudiar? Usted habló recién del futuro, de lo que viene. ¿Cuáles son las carreras que vienen? ¿Dónde deberían apuntar los chicos para lo que viene, no? Hay una cosa concreta. Todos los años hay 5.000 puestos de trabajo en el sector de software que no se cubren por falta de postulantes. O sea, tenemos un déficit de programadores. Cualquier chico que aprenda 1 o 2 años de programación va a tener seguro un trabajo. Las ingenierías son fundamentales. Ahí sí tenemos un problema de la duración de las carreras y demás, que también hay que rever. Pero los ingenieros fueron los que crearon la industria argentina. En la década del 60 los ingenieros eran capaces de crear nuevas empresas de tecnología. Ese es un rol que todavía les cabe. Cualquier carrera científico-tecnológica, sea biología, física, tenemos una demanda de físicos de las principales empresas, desde las finanzas hasta digamos, el sector específico de tecnología. Cualquier chico que siga una carrera científico-tecnológica va a tener un trabajo asegurado. Y otra cosa que no siempre es evidente, que va a tener una vida muy divertida. No hay nada más divertido que hacer ciencia. Yo siempre digo que el laboratorio es la continuación de la salita celeste, porque es lo que a uno le permite seguir jugando y aprendiendo. Claro. Y hay pocas cosas más satisfactorias que entender cómo funcionan las cosas, satisfacer la curiosidad. Y el valor adicional que tiene la ciencia es que de vez en cuando uno tiene suerte y lo que hace sirve para mejorar la calidad de vida de otro. Esa combinación de poder satisfacer su propia curiosidad y sentir ese placer altruista de ayudar a otro es lo que da la ciencia. Tal vez es lo que nuestro principal desafío es transmitir esto adecuadamente. Por eso mostramos casos de éxito de chicos que crean su empresa de software, por ejemplo, que además de jugar el videojuego, que puede ser importante, hay gente que gana plata haciendo eso, crear un videojuego nuevo es algo muy satisfactorio. El trabajo del futuro no va a ser ensamblar celulares, va a ser aplicaciones para celulares. Claro, y ya tenemos en el país chicos cuyos desarrollos usan millones de personas en todo el mundo. Yo creo que ese es el futuro para el país, no solo para esta generación. Argentina es un país a la que tiene que venir la gente a buscar soluciones innovadoras. Un país de gente que piensa las cosas. Repito, ¿no? Es buenísimo, aparte dicho por usted, que trascendió la grieta.
uno de los pocos, porque si no todo lo que se dice se torna o se le pone un tamiz ideológico. Y usted lo que está estimulando a través de su área, su ministerio, es a que los pibes piensen un poco más, a que estudien, a que progresen. Y yo pienso, por ahí la vida es tan injusta porque los chicos que nacen de una familia clase media acomodada para arriba, tienen muchas más posibilidades en cuanto a acceso a la tecnología, a poder estudiar. Y yo creo que el Estado debería estar mucho más ávido y más atento de esos chicos que por ahí son mentes brillantes que hay que seguir estimulando, que hay que cuidar y que por ahí no tienen los recursos, ¿no? Sí, yo creo que además está probado que los chicos de menores recursos son los que tienen más interés por las carreras no tradicionales. De hecho, hubo un estudio que hizo la Universidad de Noruega para ver cuántos se interesaban los chicos en secundario por la ciencia. Esperaban que fueran los escandinavos. Bueno, fue al revés. Uganda era el país donde los chicos tenían más interés por la ciencia. Entonces, y además en la correlación inversa, cuanto más rico el país, menos interés tenían los chicos por la ciencia. Más comodidad, claro. Porque el chico escandinavo sabía que el Estado le iba a proveer de por vida de un salario, entonces podía estudiar historia del arte, el otro música. Superviviente. El chico de Uganda había visto un ingeniero que puso una antena y se fue. Y dijo, yo quiero hacer eso, yo me quiero ir de acá. Nunca vi un abogado, menos un psicoanalista. Y ese era su ideal para salir. Y es verdad, salen de ahí, digamos. Hoy la principal manera o el principal medio de ascenso, de movilidad social ascendiente son las carreras científicas tecnológicas. Y eso es algo que tenemos que transmitir de forma contundente, ¿no? Porque yo creo que las nuevas generaciones tienen que encarar una educación distinta, mucho más flexible, donde haya mucho más libertad para lo individual. O sea, toda la educación que todavía tenemos fue pensada para formar empleados obedientes de empresas muy grandes. La gente tenía que saber su trabajo y obedecer. Hoy el cambio es radical. Necesitamos gente que piense cosas de otra manera y que cree trabajo para otros. Total. Y eso no es fácil de modificar esa óptica de la educación de una generación a otra. Digamos, es un trabajo que nos vemos todos. Sí, Johnny, por favor. Que nos parece tan raro que haya políticas de Estado y tan bueno, y coincido mucho con vos que ayuda a cerrar la grieta porque trasciende el infantilismo ideológico, me parece fascinante. Me parece que hay que destacar tantos logros, no de Barañao persona, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la política de Estado, del kirchnerismo y ahora la continuación del macrismo, la repatriación de científicos. Yo le quiero preguntar por ARSAT 3, porque la verdad que ARSAT 1 y ARSAT 2 fue buenísimo, porque solo 8 países en el mundo tienen un satélite, porque baja los costos, porque aumenta la cobertura de la TV digital. Entonces, preguntarle, ministro, ¿qué va a pasar con ARSAT 3, con este satélite argentino? Bueno, en primer lugar, el programa ARSAT no depende de mí, depende del Ministerio de Comunicaciones. Yo puedo repetir la explicación que dio el presidente de ARSAT, que es que para la construcción de ARSAT 3 se había previsto que la mitad del financiamiento viniera de los dividendos, de las ganancias de la comercialización de la comunicación. Esa comercialización de ARSAT 2 está retrasada, no han ingresado los fondos y por tanto eso ha provocado un retraso en el ARSAT 3. Sin embargo, hay contratos firmados, o sea, solo que parece indicar que es una postergación. Y por otra parte, quiero contar que nosotros tenemos un convenio previamente firmado con ARSAT el año pasado y con INVAP para el desarrollo de la nueva generación de satélites. Tenemos un presupuesto otorgado por el BID de unos $6 millones para que las universidades desarrollen los conocimientos necesarios para crear ese nuevo tipo de tecnología que todavía no está plenamente desarrollada y para que los proveedores de INVAP, que ya saben más o menos qué es lo que tienen que hacer, puedan incorporar la tecnología necesaria para construir las piezas necesarias. Creemos que Argentina puede desarrollar una nueva cadena, que es la cadena de la industria satelital, donde no solo se produzcan satélites y se vendan comunicaciones, sino piezas que además es uno de los pocos países que puede decir, esta pieza yo la probé en un satélite y están dando. No cualquiera puede vender un repuesto por un satélite porque hay que probar que funciona en el espacio. Bueno, Argentina tiene condiciones para hacer eso, es una industria de alta tecnología y estamos apostando a futuro, estamos apostando a los satélites de acá 10 a 15 años, digamos. Por otra parte, quiero destacar que el programa ARSAT, más allá de su importancia en cuanto al servicio de comunicaciones, ha tenido una enorme importancia simbólica. Yo creo que este aumento en el número de ingenieros que hubo se debe en gran medida a que los chicos ven que está pasando algo distinto, que Argentina construye satélites y que hay futuro para aquellos que se dedican a la alta tecnología. Sí, por favor, A ver, primero lo felicito por la enorme gestión, por la continuidad ahora en este nuevo gobierno. Cabe aclarar que más allá de ser un gran ministro, hay una voluntad política para respaldar al ministro, para que el ministro haga bien las cosas. Si no hubiese habido un respaldo nacional y una decisión de invertir en la ciencia, el ministro no pudo haber hecho nada
porque sin dinero y sin inversión, por más que sea un genio, un crack, no podría haber hecho nada. Igual lo explicó y vos estás politizando el que... No, estoy diciendo que no hay banderas políticas, pero hay voluntad política y decisión política. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Usted no tiene miedo, ministro? Porque con el tema ARSAT fue muy claro, no depende de usted. Pero sí una decisión política de invertir o no invertir, que tenga que autofinanciarse con las ganancias de las ventas. Digo, ¿nota que en otros ámbitos de la ciencia hay una voluntad política de seguir y continuar con las políticas de Estado del gobierno anterior? A ver, ARSAT es una empresa de telecomunicaciones, vende comunicaciones. INVAP vende satélites, que es una cosa distinta. Y tenemos un programa que es de investigación, satelital, pero de investigación, que es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, que ahora está en nuestra órbita, nunca mejor aplicado la denominación, que continúa con todos sus planes. Se está continuando con el Tronador, se están continuando con los planes de cooperación con Italia, es una entidad reconocida mundialmente, y los planes de la CONAE no se han modificado, pero es un objetivo distinto. Una cosa es construir tecnología para la investigación, que tiene sus tiempos y lógica, y otra cosa es construir un satélite para que dé un servicio. Si ese servicio no se da, el satélite no tiene mucho sentido. Es como construir una central como Atucha y no planificar su acople al Sistema Nacional de Producción de Energía. Digamos, a ver. Han hecho, primero, como se habla tanto de la herencia, parte de la herencia buena. Esta es la pieza de herencia. Hay una herencia buena también, ¿no? ¿Le han hecho recortes? Porque muchos han dicho que han recortado, que han echado gente, que han quitado subsidios. ¿Cómo se maneja el presupuesto con el gobierno anterior y el gobierno actual? No, en primer lugar no hemos echado a nadie. Por el contrario, se están honrando todos los contratos de ingreso a carrera de los investigadores y de becarios, incluso en cifras ligeramente superiores al año anterior. El presupuesto también se vio incrementado porque hubo una partida presupuestaria que se dio por decreto para pagar una recomposición salarial que empezó en diciembre, que tuvimos que presentar como un agregado que no teníamos. O sea, cuando a todos los ministerios se les preguntó, bueno, del presupuesto aprobado por el Congreso, ¿qué ahorro pueden hacer? Que nosotros no podemos hacer ahorro y además necesitamos 800 millones más para poder pagar esto, que ya es un compromiso. Ya la gente ya está trabajando, está cobrando y no hay manera de eludir ese compromiso. Así que hemos tenido ese incremento en el CONICET, y también lo que se ha abierto es la posibilidad de tener financiamiento externo. O sea, estamos encabezando para el año que viene un nuevo programa con el Banco Interamericano de Desarrollo de unos 750 millones de dólares que nos daría un financiamiento para los próximos años con un incremento sustantivo respecto a lo que veníamos operando con esa entidad. Sí, vamos a ver un tape que en realidad lo poníamos ayer, que tiene que ver obviamente con Barañao y con la gestión. Y un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo fue la cosa con el otro gobierno y cómo fue con este, y de alguna manera cómo se cierra la grieta desde la ciencia. Mirá. Crece el Paenza Gate. Ahora se sumó el ex vicegobernador de Chubut, Eduardo Arnold, le dio duro y parejo al matemático. Se hicieron los boludos totalmente, Paenza. Brillante matemático, pero evidentemente sinvergüenza. Porque que a un brillante matemático lo caminen de esta manera, no sepa lo que pasaba y diga las pelotudeces que le escuché decir estos días, verdaderamente debería ir en cama también. Me dolió, sí, alguna posición de Adrián, al quien le tengo no solo respeto, sino un profundo cariño, respecto de mi rol actual. Desde el nuevo gobierno se ha visto a lo hecho en ciencia y tecnología, bueno, huelga decirlo, con ojos muy favorables, y se ha apostado a una continuidad de personas y de políticas. Nosotros hemos tenido hace un par de semanas un aumento presupuestario de 815 millones de pesos, si no que no nos han recortado el presupuesto, sino que se ha aumentado en 815 millones de pesos para pagar compromisos previamente asumidos. Estoy defendiendo un bien público y él también. Esto siempre que lo vamos a arreglar café de por medio. La preocupación que hay es que a vos no te va a alcanzar con el 15%. Mirá las universidades. Esta es una devaluación muy grande la que ha ocurrido, pero en la última devaluación del gobierno anterior tampoco hubo un reajuste de las partidas presupuestarias. Es que no estábamos bien tampoco antes. Imagínate, ahora estamos muchísimo peor. O sea que, digamos, es una posición política ideológicamente muy definida, y tal vez la formación matemática no es la que habilita más para encarar la incertidumbre o la posibilidad de tener dos pensamientos opuestos en la cabeza, ¿no? Que es lo que a veces uno tiene que
enfrentar en la política. Si vamos a hablar de subsidios para la investigación, que son los que te preocupan, tenían 3 convocatorias atrasadas sin pagar. Los subsidios que deberían haber recibido los investigadores para llevar adelante su trabajo desde el año 2003 estaban impagos y se le está pagando al valor histórico. Y no reclamaban, no pedían que en algún lugar hay una ausencia del reclamo. Yo me entero ahora. Que no estamos muy acostumbrados argentinos a no pretender tener razón, sino a entender las razones del otro. Ha sido una época de oro los últimos 10 o 12 años para la ciencia argentina. Sin lugar a dudas, mi expectativa es seguir involucrado con mi trabajo personal en todo lo posible para lograr que eso continúe. Estos son así, ese pelotudo que estaba ahí en Está Abierta, no sé, Foster ese, que diga las pelotudeces que dicen no tiene nombre. Creo que la comunidad recibió tanto que no se sentía quizás en condiciones de reclamar. En algún lugar hay una ausencia del reclamo. Yo me entero ahora, pongámoslo Vos así. te enterás ahora y eso es lo que a mí me apena, pero realmente había dificultades. Yo me entero ahora. ¿Algo para decir, Lino, con respecto al episodio con Paenza? ¿Perdón? ¿Algo para decir, para agregar? No, en primer lugar, manifestar mi admiración, respeto y cariño a Adrián Paenza. Es alguien que ha hecho muchísimo por la ciencia argentina. En alguna medida es responsable de que yo haya sido en su momento elegido como ministro. Él fue el que me presentó a Cristina cuando era candidata. Creo que tal vez ha tenido información parcial. Yo creo en su honestidad intelectual, en el sentido de tratar de aportar a la construcción de la ciencia argentina. Me dolió este calificativo de traidor respecto a haber asumido esto, porque en realidad yo consulté con todo el mundo, digamos, tuve el aval de la propia presidenta en su momento. Sí es cierto que él me había dicho que pensaba que no tenía que seguir. Bueno, en su momento para mí era una cuestión abstracta porque no había ninguna oferta. Él continuó también en su programa. Y me parece que con la misma lógica, digamos, el científico de ciencia argentina es un derecho adquirido de la población a esa altura, es un patrimonio de la Argentina y yo creo que tenía la obligación de continuar y de hecho cuando hablé con Hernán Lombardi en su momento manifesté la opinión de que creía que sería lamentable que no continuara. Con el mismo razonamiento por el cual yo decidí continuar. Entonces no entendí mucho esa disociación. Reitero que me parece que es un episodio que no da para más y me parece sí muy importante y positivo que haya por lo menos una parte de la comunidad científica que asume una posición crítica. Digamos, siempre uno en la gestión necesita a alguien que le marque los errores, que permita corregirlos en tiempo y forma. Digo, lo que decía que ha cambiado es que antes me los planteaban directamente en mi oficina y ahora, bueno, lo hacen mediáticamente. Pero me parece que esa función es imprescindible para que uno pueda tener una gestión adecuada. Sí, Rosario. Sí, buenas noches, ministro. Recién Santiago le preguntaba algo básico que tiene que ver con la educación, la posibilidad de que tengamos jóvenes y brillantes nuevos científicos en la Argentina. Y quería preguntarle si no hay cierta contradicción en la política del gobierno. Por un lado, mantenerlo a usted y darle la posibilidad de seguir con esto. Y por otro lado, una decisión administrativa, la 519, que ha recortado presupuesto a universidades, instituciones culturales de enseñanza, sociedades sin fines de lucro, más de 800 millones de pesos que disponía la jefatura de gabinete del Tesoro Nacional, que ya no va allí. Se lo dan a los gobernadores, no sabemos a quiénes. ¿Qué posibilidades entonces de una política de Estado global para que la ciencia y la tecnología siga avanzando? Bueno, a ver, son distintos ámbitos de acción y digamos, es difícil juzgar una medida, una resolución particular sin ver cuáles son los fundamentos. Realmente desconozco. ¿Pero no cree que tiene que ver con todo? Tiene que ver con todo, pero digamos, se continúa con el apoyo a las universidades, se va a continuar con la creación, según lo que se ha dicho, creación de nuevas universidades en regiones que todavía no están cubiertas. Me parece que el apoyo a la educación en todos sus niveles es clave para que tengamos un futuro digno como país, que podamos insertarnos en esta economía globalizada que es cada vez más competitiva. Entonces, me parece que cada área de gobierno, bueno, va tomando las medidas en función de la coyuntura. Dicen que la política es el arte de lo posible, no siempre uno hace lo que le parece más conveniente o que hubiera querido hacer, uno tiene que optar entre las opciones concretas que se abren y tratar de seguir el camino que más se aproxima a ese objetivo que uno pretende alcanzar. Yo creo que, en lo que a mí respecta, ha habido un apoyo total y absoluto por las políticas que llevamos adelante. Es más, se nos exigen resultados concretos, se monitorea el avance en las propuestas que originalmente hemos hecho.
No hemos tenido que recortar ningún programa sustantivo, estamos agregando algunos proyectos o iniciativas novedosas que tienen que ver con desarrollo de nuevas cadenas productivas. Uno es la industria satelital, que es lo que acaba de mencionar, pero hay otras áreas que tienen que ver justamente con la innovación inclusiva. ¿Cómo hacemos para que aquellos que no tienen una posibilidad de un salario digno puedan tener una actividad que les permita tener una remuneración adecuada? Y eso es un rol que la ciencia y tecnología nunca cumplió en el país, siempre era un deporte metropolitano y bastante machista, y esto ha cambiado a lo largo de las décadas, y ahora los científicos, en parte por ese reconocimiento social que han tenido y por ese reconocimiento concreto en cuanto al apoyo presupuestario, ahora sienten la responsabilidad de ver de qué manera pueden ayudar a otros. Hay un cambio cultural muy importante que se está dando, me parece una de las cosas más positivas o uno de los logros más rescatables de nuestra gestión, es que las nuevas generaciones de investigadores piensan en el otro, piensan cómo pueden devolver a la sociedad, por ejemplo, eso tan valioso que tiene Argentina, que debería ser motivo de orgullo, que es una universidad pública gratuita. Que no en muchos lados pasa, ¿no? Sí, por favor. Donde vienen muchísimos chicos de los países limítrofes, porque la diferencia es sustancial en cuanto a lo económico. ¿En algún momento se sintió incómodo en esta gestión o usted trazó una bisagra? Porque salvo Paense o algún otro, creo que la propia Cristina fue la que le dijo para adelante, seamos civilizados, si fue una buena idea. ¿En algún momento se sintió incómodo o creyó que no era el lugar adecuado para estar? No, bueno, en las primeras reuniones de gabinete con cada uno informaba lo que encontraba en su ministerio, digamos, era un poquito complicado, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que uno suponía que iba a encontrar, y realmente tengo una muy buena atmósfera de trabajo con todos mis colegas actuales de gabinete, como las he tenido en la administración anterior, digamos. ¿Macri está en el tema o no? Sí, está en el tema. Digamos, en la primera reunión estuvo 2 horas en nuestro ministerio escuchando la propuesta de todos los funcionarios respecto a lo que íbamos a hacer. Eso es algo inédito. Pero usted dijo, ministro, que hay grupos políticos que quieren que las cosas vayan mal. Me llamó mucho la atención esa frase. Me gustaría saber, si se puede, ¿no? ¿A quién se refería? Si era por lo de Paenza, si era por algo en general. No, a ver, creo que debería corregir un poco, no fue exactamente así. Creo que hay gente que tiene determinada visión de la política que cree que la herramienta para llegar a un objetivo dado es una, y hay otra gente que piensa que a veces para llegar a un objetivo no muy diferente, las herramientas son otras. Pasa con los experimentos, uno tiene hipótesis distintas y uno prefiere que sea su hipótesis la que triunfa y no del otro. Entonces prefiere que el otro investigador no le salgan también los experimentos. Creo que en parte... Los niveles de violencia no... pero bueno, eso es lo que nos falta en Argentina, asumir esto como una actividad más deportiva. Pero, ministro, yo celebro mucho que usted esté aquí en este programa popular, que un ministro de Ciencia y Técnica e Innovación esté aquí explicándole, porque la técnica y la ciencia nos acompaña todos los días. En este país, donde el conocimiento ha sido muy maltratado. Usted era chico, tenía 9 años. Santiago no había nacido. La noche de los bastones largos, que se van a cumplir 50 años, generó la fuga de cerebros, la que vos señalabas, más masiva de la Argentina, donde se fueron hasta gente que no podía estudiar acá y recibieron premio Nobel. Luego vino Onganía, bueno, Onganía fue eso, luego vino el proceso y se prohibían libros como la Cuba métrica, confundiendo la matemática con el país centroamericano, matemática moderna, y luego tuvimos un gran ministro de Economía, entiéndase la ironía, que se llamó Domingo Felipe Cavallo, y a Susana Torrado, una gran socióloga, le dijo que fuese a lavar los platos. Entonces el conocimiento es muy maltratado. La pregunta que yo le hago es un poco quizás conceptual, pero usted ancla mucho el tema en lo científico, tecnológico, empresarial, etcétera, etcétera. Pero del otro lado hay una ciencia humanística que algunos reproches le ha hecho en los últimos tiempos, ¿no? Sí, pero fíjese usted que cuando tuve una de esas frases off the record en... La teología. Sobre la teología, que realmente no me estaba refiriendo a un libro que estaba leyendo sobre un autor que hablaba sobre otro que interpretaba a Derrida. Y digo, a mí me cuesta por mi formación, porque no encuentro una aseveración, digamos. Esto me parece como una cuestión teológica. Se lo comenté a Leonardo Moledo en ese momento y él puso ese título. Bueno, se me vinieron todos los científicos sociales. Otros me llamaron para decir, estamos muy de acuerdo, pero nunca lo hicieron público. Bueno, y vinieron todos los decanos de ciencias sociales y dijeron, pero yo le estoy pidiendo a las sociales lo mismo que le pido a los físicos, a los matemáticos, que traten de ver de qué manera lo que ustedes hacen puede servir para algo. Motivo de esa reunión, se estructuró un programa
Era en la época del conflicto con el campo y demás. Digo, obviamente nos faltan definiciones, no estamos entendiendo lo que está pasando. Se necesita un trabajo de las ciencias sociales para aportar esto. Lo ideológico está, ministro, a veces. Bueno, lo ideológico quiero está terminar. porque en el 50 la industria fue una decisión política. No, pero quiero terminar de contar que a raíz de esa reunión se estructuró un programa que se llama Programa de Investigaciones sobre la Sociedad Argentina Contemporánea, donde trabajan más de 1000 cientistas sociales y que está produciendo información valiosísima sobre la realidad de nuestro país. Digo, para demostrar que las ciencias sociales no son la cenicienta y que yo creo además que muchos de los problemas